Y literal ahí sí ya fue una vaina muy extraña, que tuve como unas visiones de colores y hasta electricidad, y me dio hasta escalofrío y pasaron cosas ahí muy locas. Yo creo que el problema de las personas que encontraban el alma gemela y que terminaban siendo infelices ahí por la idea preconcebida que tienes sobre el tema del alma gemela. Que no va a haber conflicto, Exacto, y todo tiene que todo va a ser conflicto. felicidad, que siempre te va a gustar la persona, que nunca le vas a tener recherita o pensamientos intrusivos. Sí. Incluso los millennials. No, Está muy difícil el tema del compromiso. Hasta tu primo no lo dijo acá la semana pasada. Exacto. Es como un capítulo de Black Mirror largote. O sea, descubren la partícula del alma y a raíz de que descubrieron la partícula del alma, entonces ellos pueden como que identificar el punto en el universo o en la historia en la que está tu alma gemela. Fact o dato curioso, creo que esto no lo sabe ni mi mamá. A los 2 meses nos fuimos a ver juntos. Muchas personas, si tuvieron esa influencia, van a pasar toda la vida buscando eso. O si lo vieron en sus papás, van a pasar la vida buscando eso. O si lo vieron en libros, cartas de amor, el romanticismo, Exacto. o hoy en día el TikTok. Casi todas, en cierta manera, tienen una versión del tema de las almas Y gemelas. si les saco el aprendizaje a la serie es no dejarse permear de la duda. Cada persona te da lo que tienes que aprender, pero hay una persona en particular en tu camino de vida que es la que es como tu aprendizaje kármico principal. Almas compañeras y grupos de almas. No solamente es una alma gemela romántica, sino que tenemos un grupo de almas cercanas que pueden aparecer en distintos momentos y en distintos roles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches todos. Bienvenidos sean a Two Memories, otro episodio, por fin. Este episodio lo propuso Patty. Lo propuse De hecho, yo. me llegó así y dijo, vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar ya. Uy, está brutal. Sí, De hoy porque, para hoy, de ya para allá. sí, porque hacía falta hablar de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy, por cierto? Bueno, hoy vamos a hablar porque hace poco nos vimos una serie, se llama Soulmates, y Eso es lo que nos disparó la mente. nos disparó como las ganas de querer hablar de este tema, que es temas de almas gemelas, del hilo rojo, de que las almas se encuentran y todo esto, y además que tiene que ver con algo muy chévere, que es próximamente nuestro lanzamiento de nuestra canción Suerte, que ya ahorita les vamos a spoilear un poquito del por qué, pero bueno, hablemos un poco como del tema de las almas gemelas. Sí, yo creo que la pregunta central como del episodio sería como, ¿tú crees que la gente se encuentra por casualidad o porque estaba escrito? Porque era el destino encontrarse con alguien. O sea, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿existen las almas gemelas? Y si sí existen, ¿cómo lo identificas o cómo sabes? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué cree la gente? Y por qué ¿Cómo llegas a la conclusión de que esta es un alma gemela? Exacto. Y porque todo el mundo se hace la misma pregunta, porque de verdad, no voy a decir todo el mundo, pero hay mucha gente, por ejemplo aquí en Occidente, que se hace esa pregunta. La verdad, esto es como un episodio, pienso yo, para esa gente que como que siente que alguien que llegó a su vida no simplemente llegó, sino que regresó. Exacto. Entonces, si tú sientes eso, quédate, o has sentido eso alguna vez, o quieres sentirlo alguna vez, quédate. Si no te interesa y te parece puras estupideces, anda a ver otra vaina. Total. Yo creo que para mí es importante hacer este episodio porque así lo sentí contigo. Y quiero como conmemorarlo en este capítulo. Pero conmemorarlo también contando un poco de esas vivencias que hemos tenido desde que nos conocimos, que para nosotros eran muy raras. O sea, empecemos por un contexto, y es que a nivel personal yo vengo de ser desde mis 12 años una persona muy consagrada a Dios o cristiana, de ir a la iglesia, y amo eso y nunca voy a dejar de amar a Dios y ver a Jesús como una figura increíblemente de maestro. Cuando yo empiezo como a atar cabos, que voy a contar como vivencias acá muy específicas tuyas y mías, que de verdad me hicieron como despertar ese, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto que me está pasando? No sé, incluso Sí. me da pena. Yo creo que es algo que nunca me imaginé que quería como contarlo frente a una cámara, porque me daba pánico hacerlo, porque dirán, está loca, se volvió loca, pero lo quiero hacer, pues. O sea, hoy fue el día y ya fue y punto. Bueno, algo me da alergia antes de empezar, así que voy a estar como estornudando. Yo creo que la primera vez que sentí algo muy extraño fue en mi segundo encuentro contigo. Entonces voy a... De pana. en mi segundo y en mi tercer encuentro contigo. Entonces póngale cuidado a esta historia. La primera vez que yo sé de ti, que te veo a ti, te veo en unas historias de Instagram, cantando, ¿vale? Cuando Sí. yo te veo en esas historias,
Fue el mismo día que yo te vi a ti también, porque me mostraron así. Te mostraron y yo te vi a ti ahí. Exacto. Es cuando yo te veo ahí y te veo cantando, entran dos partes de mí. Una parte del ego muy competitiva, como que, uy, canta súper chévere y qué nota, pero ¿quién es este? Sí. Y la otra, como una corazonada, como una vaina en el corazón muy extraña, que sería para mí fácil resumirlo en decir nunca lo había sentido, pero de pana nunca lo había sentido. O sea, en serio, era una vaina muy loca en el corazón y como que quedé como muy pensativa. A mí una semana antes de ver esa historia me llegó una propuesta de mudarme a vivir de Bogotá a Medellín. Sí. Y yo a las 2 semanas a la semana y media de esa historia, yo ya estaba viviendo acá. El segundo encuentro fue el mismo día que llegué a Medellín, que tú llegaste a grabar un contenido. Sí. Y yo estaba en la carpa de grabación. Sí, y ahorita cuentas cómo fue ese encuentro. Pero cuando tú llegas y yo te veo, siento como unas ganas de querer hablar más contigo. Como una curiosidad. Pero no un crush, no sé qué, no, sino como un ¿quién es él? Aparte, si usted conoce a Andy o lo piensas conocer, Andy canta todo el tiempo. Andy está tarareando una canción, canta en la ducha, en el baño, haciendo, no haciendo, etcétera, todo el tiempo. Y que por cierto, eso yo por mucho tiempo pensé que era como algo malo o algo como, no sé, muy loco de mí, pero creo, o sea, hace poquito vi una información que me hizo pensar que tal vez es una forma de como mi cerebro se autorregula, como de tranquilizarme a mí mismo. 100%, yo creo que como que te arrullas. Eso. ¿Sabes? Así como literal, bueno. Entonces a lo que voy de la historia es que cuando yo la empiezo a escuchar, a tararear y a cantar, como que yo digo, wow, qué talento. O sea, porque, a ver, yo soy cantante, estudié música, pero también gran parte de mi vida he tenido la oportunidad de enseñar temas de música y canto a otras personas, a niños, a jóvenes, adolescentes, actores. Y cuando yo empiezo a escuchar esta voz, digo, wow, qué calidad vocal tan brutal. Yo dije, no, o sea, ¿qué es este nivel? Entonces, cuando tú pasas de nuevo, yo como que caigo en cuenta y te digo como que, hey, brutal, no sé qué. Uh-huh. Tú estás ahí con tus compañeros de la agrupación que hiciste parte. Y ese fue el segundo como sensación extraña. Y ya la tercera, que fue la más loca, ya iniciando, fue cuando nos encontramos en una casa, pues donde habíamos varios amigos y personas en la reunión con las que trabajábamos, y nos ponen a cantar, ¿cierto? Y nos ponen a cantar, y cuando nos ponen a cantar, yo tengo la tendencia de que cuando canto cierro los ojos. Yo también. Y él también. Entonces cantamos una canción de Bruno Mars, creo que fue When I Was Your Man. Sí. Y literal ahí sí ya fue una vaina muy extraña, que tuve como unas visiones de colores y vainas y hasta electricidad, y me dio hasta escalofrío y pasaron cosas ahí muy locas. Entonces, primera señal de que físicamente me ericé en la mente, o sea, pasaron cosas muy extrañas cantando. Eso fue como algo como muy, muy loco que me pasó, que ahorita les cuento cosas más locas, pero fueron sensaciones corporales, físicas y emocionales muy puntuales que sentí. Sí, yo lo que sentía en todo momento era como una gravedad. Porque es que incluso cuando pasaban cosas que como que nos alejaban, o sea, porque no todo el tiempo estábamos juntos cuando nos exacto, conocimos. Totalmente, y no fue como que desde el principio tal, no, más bien pasó un tiempito, pero era como una gravedad, era como un magnetismo muy loco. Y una cosa que me pareció muy loca es que justamente, o sea, en ese momento que tú estás diciendo como que sentiste, no, que electricidad y tal, cuando después nos conversamos y nos contamos esa sensación, yo te conté, o sea, lo que yo vi, así los rayos, la mierda, o sea, es raro. Yo he cantado con muchas personas en mi vida, muchas mujeres en mi vida, he sentido conexiones brutales en tarima cantando, pero eso fue raro y fue muy extraño. Y todo ese magnetismo, por ejemplo, verte por allá bien lejos y yo ir allá nada más para verte de cerca, yo no soy así de lanzado. Y tenía todo el tiempo como esa idea en la cabeza, como será esta persona, será de la que estaban hablando, la que estaban mencionando, porque tampoco es que te mencionaban todo el tiempo, te mencionaron una sola vez.
pero me quedó en la cabeza. Y no sé, o sea, yo creo que todas las confirmaciones que iban pasando me hacían sentir como cada vez más como quiero seguir estando aquí. Exacto, no era como forzar nada, al contrario, sino como quiero seguir sintiéndome así, quiero seguir estando aquí, quiero seguir estando cerca de ella. Y hasta el sol de hoy, o sea, nosotros que vamos a cumplir ya este año, cumplimos 7 años de casados y 8 años y no sé, medio juntos. Sí, 8 años. la paso demasiado chévere contigo. ¿Qué es lo más fino? Y no sé si es solamente como de un tema como de que we were meant to be, estábamos destinados. O es algo juntado con la forma en cómo nosotros somos y cómo cuidamos lo que tenemos también, porque no es que todo el tiempo estamos como... Yo pienso que también el challenge o el reto fue cómo empezó la relación. Okay. Es decir, las decisiones que tomamos al principio, desde que arrancamos, obviamente hemos tenido una cantidad de aprendizajes que ustedes no se alcanzan a imaginar. Hemos pasado las duras, las maduras, las subas, las bajas, las todas duras. Eso es lo que estoy diciendo. Las más poderosas, las más hermosas, las más todas. Pero yo siento que desde el primer momento en el que decidimos estar juntos, porque fact o dato curioso, creo que esto no lo sabe ni mi mamá, a los 2 meses nos fuimos a ver juntos. Más o menos, pues de ya oficial, por decirlo así, de relación de novios. Okay. Por cosas así muy, de que él tenía su lugar, su apartamento y yo tenía el mío, pero pues él, literalmente yo estaba pasando un tema de salud muy específico y tú te ibas, me cuidabas, me ayudaste, pues estuviste como muy presente ahí. Sí, y al final fue como que estamos solos los dos en una ciudad, solos. Exacto. Vamos a unirnos. Ayudarnos y apoyarnos. Entonces, a lo que voy es que empezamos a tomar decisiones muy bacanas, como de tener mentores en muchas áreas de nuestra vida, como empezar a tomar terapia, tener un mentor financiero, un mentor en lo profesional, en lo espiritual, hasta en su momento también tuvimos un mentor y todavía obviamente en lo del ejercicio, en el cuerpo, en la alimentación, bueno. Y como que siempre tratando de dar nuestro mejor esfuerzo para poner un granito de arena y estar ahí en la relación. Algo que a mí me conectó mucho contigo, y tengo que decirlo, es tu forma de ver la vida y tu forma de irradiarme de aprendizajes con todo lo que ves. Llámese una serie, una película, llámese una canción, llámese cosas, porque tú eres una persona muy artista y que le pones trasfondo a todo. Entonces, yo antes me veía una película que me gustaba y me parecía chévere, pero ahora no soy la misma Lili o la misma Patty que ve una película, porque ahora yo veo no solamente a nivel cinematográfico los planos, la cosa, el lente, la colorización, sino cuál es el mensaje que quería plasmar el director, el personaje, cómo se desarrolla una cosa, la otra. Total. Y es porque tú me lo has hecho ver así. Y hablando de eso, hace poco vimos... Como que sacar el metamensaje a todo. El metamensaje a todo. Y hablando de eso, hace poco vimos una serie que nos dejó así. Que nos disparó la chispa otra vez, sí. ¿Qué es esta locura? O sea, vemos muchas series, nos encanta, somos fans. Buena. Es miniserie, pues, porque yo creo que nos sacaron más temporadas. No, es una miniserie. Es como un capítulo de Black Mirror largote. Pero versión soulmates, ¿no? Versión pareja. Sí, pero es como Black Mirror, o sea, porque es como un futuro, no sé si llamarlo distópico, porque es medio distópico, en el que se inventan una tecnología con la que científicamente, o sea, descubren la partícula del alma, y a raíz de que descubrieron la partícula del alma, entonces ellos pueden como que identificar el punto en el universo o en la historia en la que está tu alma gemela. Está bien loca la... O sea, literal, yo creo que viví momentos de estrés horrible viendo la serie, porque voy a contar, pues sin spoilear, o no sé si spoileo, no sé. Parte de lo que me impacta dentro de la serie es que había una pareja que no habían hecho el test para buscar su alma gemela y están desde el colegio y la universidad juntos, tuvieron hijos, tenían una dinámica familiar muy interesante, pero en algún punto como que se perdieron, es decir, entre ellos, o sea, vivían juntos, estaban en pareja, vivían el día a día, pero se perdieron. Pues se empezaron a dejar llevar por la duda, a compararse con otra gente. Porque, no sé, la jeva tenía, perdón, es que ya soy muy venezolana, la mujer tenía un hermano y este hermano
era el más perro de todos, el más caspa de todos, el más desordenado a nivel financiero, físico, de todo. Y como que al hacerle el test, la prueba, encontró su alma gemela y como que ella empezó a ver que él empezó a cambiar, a mejorar su conducta, su forma de enfrentar los conflictos y las confrontaciones con la otra, y dijo, uy, como que si mi hermano pudo de cierta forma, o sea, eso debe tener algo raro como para que eso ocurra. Entonces todas las parejas ya habían hecho el test, entonces prácticamente ella se ve envuelta en que todo el mundo a su alrededor estaba haciendo el test, hasta una amiga que llevaba casada mucho tiempo, era una vecina, y lo decide hacer y le pide a ella que la acompañe. Y ella, como por respetar y honrar ese acuerdo que tenía con el esposo, que ya llevaban casados y tenían una relación como la más rara. Tenían hijos y todo. Porque ya tenían hijos, pero eran quienes habían tomado la decisión de estar juntos, de amarse, de estar ahí sin hacer la prueba. De un momento a otro sale la premisa de que tú sientes el llamado de hacer la prueba. Y ella de repente siente esa curiosidad, pero cuando lo va a hacer no lo hace, y resulta que el man sí, y ahí ya no les voy a spoilear más, pero les puedo decir que se arma Ya un spoileaste un poquito, bastante. A mí me impacta mucho porque para mí parte de lo que veo en la serie o la conclusión es que, que nota que existan este tipo de test y de pruebas para que la gente de cierta forma no pierda tanto tiempo, pues como con una persona y la otra y la otra y la otra, pero yo siento que igual eso es necesario. Porque fíjate que con todo y que reconocieron que estaban con la persona, sí, terminan volviendo a eso que ya habían construido. Fíjate, eran Okay. varios de los episodios. Entonces, puntualmente en el de... Yo la verdad, yo incluso, ¿te acuerdas que te dije que yo pensé que se iba a ir por otro lugar? Ajá. O sea, como que en algún momento se iba a revelar que era mentira lo del tema del descubrimiento del alma gemela. Sí, era como una empresa... Sí, que simplemente estaba era como un Tinder o una vaina así, donde creaban como por medio de data como una congruencia o un match, pero al final como que el sesgo de la idea de haber encontrado el alma gemela era el que te hacía como que meterte en la idea y creértelo. Porque al final del día, yo creo que el problema de las personas que encontraban el alma gemela y que terminaban siendo infelices ahí también era porque pensaban, o sea, por la idea preconcebida que tienes sobre el tema del alma gemela. Sí, que todo tiene que ser perfecto, que no hay conflicto. Que no va a haber conflicto, Exacto, y todo tiene que todo va a ser conflicto. felicidad, que siempre te va a gustar la persona, que nunca le vas a tener recherita o pensamientos intrusivos, así como tú dijiste el otro día, así, se provoca, agarrarlo y obviamente Sí, no, no lo vas a hacer, pero son pensamientos intrusivos. Sí, sí. Pero uno piensa, o sea, tiene esa idea, pues, que el alma gemela es una vaina de película. Sí, es un rosa, un algodoncito, una vaina espectacular. Y no. Y creo que en gran parte tiene que ver por todos los constructos que cada generación tiene sobre lo que es el amor. Entonces, por ejemplo, si a ti te forjó la televisión, las películas, uno va a pasar, muchas personas, si tuvieron esa influencia, van a pasar toda la vida buscando eso. O si lo vieron en sus papás, van a pasar la vida buscando eso. O si lo vieron en libros, cartas de amor, el romanticismo, Exacto. o hoy en día el TikTok, no sé. Exacto. Entonces, lo que Que me hoy parece... que hablando de eso, tengo que mencionarlo porque ¿Qué? lo tengo que mencionar. Me desesperan esos contenidos que salen, y yo sé que hay muchas personas que están hablando del tema, Sí. de que quédate con el que tal cosa y tal otra, está Ok. bien, respeto las opiniones, pero yo siento que una relación se construye, y quiero ir a esos contenidos donde hay mujeres recomendándole a otras mujeres, quédate con el que te traiga rosas en San Valentín. Yo sé que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero eso Sí. es muy duro para la generación, porque díganme si no, para los de la generación, no sé, Z o la que sigue, o incluso los millennials, No, está muy difícil el tema del compromiso. Hasta tu primo no lo dijo acá la semana pasada. sentado. Exacto. Sí, me dijo, está difícil. O sea, está difícil conseguir como que una conexión genuina, porque hay como una lista acá de todo lo que yo quiero y lo que yo me merezco y lo que... ¿Sí me entiendes? O sea, se están construyendo una nueva narrativa al respecto de lo que debe ser. Pero, o sea, yo lo que quería decir aquí también, que lo tengo en la chuleta, es como que me impresionan las teorías diferentes que hay en las culturas diferentes, ¿cierto? Porque es chévere ver según el contexto histórico de cada
culturas que piensan sobre ese tema. Y lo brutal o lo loco es que casi todas en cierta manera tienen una versión del tema de las almas gemelas desde contextos muy diferentes. O sea, en cada país, por ejemplo, lo que son los griegos, en la India, en África, en los Andes, en el judaísmo. Por ejemplo, dice acá, yo le pregunto a ChatGPT, que en Grecia, por ejemplo, esto es según Platón, las almas partidas, dicen, éramos un ser completo, nos dividieron y buscamos la otra mitad. O sea, como que los griegos pensaban que partimos de una conciencia central y como que nos dividimos de esa conciencia y en cierta manera estamos como incompletos y nuestra alma está buscando como esa otra mitad que le falta, ¿cierto? En la India dicen karma en relaciones, este está brutal. Dice que las personas que llegan para aprender, sanar y cerrar ciclos. O sea, ven el tema de las almas gemelas como una unión kármica. Y recuerdo incluso en alguna parte de nuestro camino, nosotros hemos tenido personas que nos han hecho, no sé, que la vaina astrológica, que la numerología. ¿Sí me entiendes? Y en algún punto también nos han llegado a decir o hemos llegado a comprender que no solamente nosotros, sino que todas las personas que llegan a nuestras vidas llegan como un aprendizaje y que uno prácticamente los elige antes de nacer, todas esas cosas que va a vivir, porque cada persona te da lo que tienes que aprender, pero hay una persona en particular en tu camino de vida que es la que es como tu aprendizaje kármico principal. Y en los estudios numerológicos que nos han hecho, nos ha salido a nivel numerológico y astrológico que para mí, por ejemplo, tú eres como que ese aprendizaje kármico que como si tuvieras todo eso que mi alma venía a aprender a esta vida, y por eso yo me siento tan atraído a ti y por eso nosotros como que nos pulimos tanto uno al otro, ¿sí me entiendes? Como que aprendemos tanto uno del otro constantemente. Y no sé si es que cuando ya no tengas más nada que aprender, entonces ¿qué va a pasar más adelante, la verdad? Yo creo que uno siempre está aprendiendo todo el tiempo. Exacto. Y más si se dispone a hacerlo, ¿no? Exacto. Abrir los ojos y lo mismo. Ahí sí les saco el aprendizaje a la serie, es no dejarse permear de la duda. Okay. Porque yo sé que hay cosas que pueden abrumar, como la comparación y ese tipo de cosas. Y yo quiero traer a la conversación un libro maravilloso de Brian Weiss, que es un psicólogo, que es el autor de muchas vidas, muchos maestros. Yo sé que de repente hay personas que ya han leído este libro, pero tiene uno que se llama Lazos de Amor, y es que él empieza a entrevistar a diferentes pacientes de diferentes lugares y él hace regresiones, y de repente en esas regresiones las personas empiezan a contar cómo se veían en algún punto en una vida pasada o algo así. Y lo más loco que recuerdo es que hubo una pareja que no se conocía, en momentos distintos, lugares distintos, regresiones distintas, empiezan a narrar hechos de tiempo, como en una vida pasada uno de ellos perdió a alguien que quería y el otro decía que perdió a alguien que quería, y así, o sea, eran como cosas muy, muy específicas, hitos muy específicos, pero tan impactantes que el psicólogo lo plasmó en este libro que se llama Lazos de Amor. Y a mí me impacta porque es como si él narra y él dice estas cosas que yo también tengo por acá, una chuleta muy importante, y es que el aprendizaje, los temas principales son esa memoria que tiene el alma, ¿sí? Muestra como bajo esa hipnosis terapéutica algunas personas recuerdan experiencias de vidas que explican miedos, dolores y patrones. 2, almas compañeras y grupos de almas. No existe solo un alma. No solamente es una alma gemela romántica, sino que tenemos un grupo de almas cercanas que pueden aparecer en distintos momentos y en distintos roles. Que hay relaciones como contratos espirituales, o sea, las relaciones también aparecen porque hay contratos. Entonces, okay, hay unas relaciones intensas, dolorosas, otras que son pactos del alma, otras están diseñados para perdonar, para el desapego, para la compasión y para cerrar los ciclos. Que siempre las relaciones tienen como propósito, obviamente, el amor, ¿sí? En cada vida es dar lo mejor, soltar mejor y sanar mejor, y que siempre hay vida después de la muerte y siempre hay una guía espiritual y siempre pueden haber pactos de reencontrarse para volverse a juntar
y para volverse a ver. Y Que ese creo es como que el tema central y de... que esa es la parte que a mí más me impacta, porque uno como, si nos basamos en todo esto psicológico, en todo esto de las creencias de las diferentes culturas, de incluso los Vedas y todo esto, Aquí mucho, o sea, Obras en los antiguas. Andes, el judaísmo, todo el mundo llega a la misma conclusión. O sea, todo el mundo habla de lo mismo. O sea, como el tema del destino, como que los encuentros no son casuales, exacto. en cierta forma y en cierta medida. Y cuando tocamos ese tema de que uno elige antes de venir y que hay un pacto, yo siempre he tenido la curiosidad, es esas señales, cómo se da uno cuenta, cómo uno conecta. Entonces, para mí, como lo que dice el libro, es como ese mensaje final es: nada importante se pierde, los lazos verdaderos no terminan con la muerte y el amor es lo único que atraviesa el tiempo y las líneas del tiempo. Sin duda, yo puedo decir que lo que tú decías ahorita, para mí el aprendizaje es aprender contigo ha sido disfrutar eso que tanto también me gusta y que de repente uno mismo se priva de hacer. Y por eso para mí es muy importante el lanzamiento de esta canción de Total. Suerte, porque es charro, pero es chistoso, gracioso, no sé cómo Sí. le digan. Pero la canción se llama Suerte, pero no tiene nada que ver con suerte. Sí, Prácticamente cuando esta canción se hace al año exacto, no, espérate, a mí me operaron de las cuerdas vocales y yo no podía cantar por un mes, no podía hablar, fue todo el drama de que no podía hablar. Después cuento bien ese esa año historia. siguiente. El año siguiente fue la primera canción que pude cantar más o menos después de ya medio recuperar un poco la voz. Entonces, para mí es una canción que significa mucho porque está guardada hace más de 2 años, 3 años. 3 años. Segundo, para mí es una de mis canciones favoritas, que nunca se ha lanzado, pero la canto un montón de veces en la ducha, en la casa, en el carro, en todo lado. Es nuestro jam, porque es nuestro R&B. jam porque es R&B, porque nos gusta el R&B, nos gustan los 2000, así que tiene un flow 2000ero también. Y Y maluco que no lo habíamos sacado por eso, porque Sí. todo el mundo siempre era... no lo saquen porque no es actual, Muéstrenme. porque no es reggaeton, porque no es urbano, porque no es pop, en fin, sí es pop, solo que tiene R&B. Ujú. Y adicional a eso es nuestra historia, es nuestro Suerte, es literal la canción donde narramos esto que sentimos, esto que vivimos, que está medio Sí. resumido ahí. Si yo tuviera como que resumirla así en una frase corta, es: todo ha sido necesario para estar aquí. Todo lo que ha pasado ha tenido que pasar de la forma que pasó para que hoy estemos aquí. Y de eso se trata la canción, literal. Exacto. O De sea, reencontrarnos, de vernos, de reconocernos. yo creo que mezcla un poquito de los dos mundos. O sea, mezcla un poquito de destino, de te encontré de nuevo, ¿sí? Como que el tiempo el tiempo jugó a nuestro favor, te encontré de nuevo. Y también habla como de construir, o sea, de que ha sido trabajado, de que he tenido que pasar por un montón de vainas. Es que cuando yo me pongo a mirar para atrás, todas las decisiones que yo tomé, tan diferentes, que me llevaron a estar acá y a conocerte, es muy loco, porque solamente tenían que haber pasado de esa manera. Y en ese momento no las entendía, ¿sí me entiendes? En ese momento yo no sabía a dónde me iba Claro, a llevar. desde las decepciones amorosas, no sé, Exacto. relaciones tormentosas, de cachos, de una cosa, de la otra, de decepciones, de etcétera. O sea, yo creo que de eso se trata, que todo tuvo que pasar de esa manera, incluso aislarnos por completo de la ciudad y del país donde tú vivías y llevarnos a un lugar así, a los dos, para encontrarnos y sentir Exacto. que habíamos perdido gente, perdido personas. Como dice la canción, me alejé de toda la gente y es que nadie podía confiar. Nos sentíamos completamente vulnerables, pero también con muchos aprendizajes. Y cuando nos encontramos, pucha, o sea, es real. Yo soy tu mayor fan. Es real. También soy tu mayor. Y yo creo que es eso, o sea, es como, bueno, vivir en esa constante admiración, aprendizaje. Obviamente hay pensamientos intrusivos, como decíamos, pero es como darse cuenta. Y algo muy bonito, ojo, pilas también. No siempre las almas gemelas de lo que hemos visto en la serie que les dijimos, incluso en los libros, en lo que hay en las culturas, si te pones a averiguar, no siempre es la pareja. También puede ser Ese las channel. familias, los
amigos, los tíos, los primos, los compañeros de trabajo, tu socio, tus amigos, tus mascotas. Por ejemplo, yo creo que Chanel es tu alma gemela. Sí, también. es mi alma gemela perruna. La he visto también en las medicinas ancestrales cuando la he hecho. Pero es esa persona con la que sientes, es que yo no sé si llamarlo afinidad, pero es como una fuerte ¿Cuál magnetismo. es la cultura que hemos escuchado que dice que uno anda como en clanes? O la corriente filosófica hay una corriente filosófica que dice que nosotros andamos como en clanes. Los indígenas dicen que andamos en clanes. Eso, entonces como que generacionalmente los clanes van como mutando dependiendo de lo que tengan que aprender uno del otro. Entonces en un momento tu mamá era tu hija o era tu hermana o era... ¿Sí me entiendes? Y vas cambiando como los roles, pero dentro del mismo clan. Y por eso hay personas que conoces en tu vida que no tienen nada que ver contigo, ni tienen tu sangre ni nada, pero se sienten familiares. O sea, se sienten como que hay algo en común más que... no sé, un gusto por la música o lo que sea, sino algo más allá, como algo espiritual. Ahora bien, ¿qué pasa en el cuerpo y qué pasa en el cerebro? Porque eso también se lo preguntamos a ChatGPT. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que te hace sentir de la forma que te hace sentir cuando sientes que encontraste esa conexión especial, ¿cierto? Y hay muchas cosas que dice a mí siempre cuando ChatGPT me habla sobre el tema del cerebro, siempre se enfoca mucho en que el cerebro busca la seguridad, sentirse seguro, ¿cierto? Porque él todo el tiempo está pensando que se va a morir, es re paranoico. Entonces, Sí somos. dice que el cerebro en segundos detectamos la conexión por patrones, gestos y tono, que se disparan neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina cuando sentimos vínculo, placer, que generan vínculo, placer y apego, perdón. O sea que el amor es espiritual, pero también es neuroquímico. Y hay un experimento que se llama el experimento de la camiseta sudada que se hizo en 1995, que dice que habla sobre la atracción por el olor. Hay una compatibilidad y que el cuerpo se elige antes que la mente, pues. Como que la atracción pasa en el cuerpo primero por el tema inmunológico. Bien loco. De todo esto me llamó mucho la atención el tema como de los neurotransmisores. A mí me pasa algo con el tema científico, ¿cierto? Y es que nosotros utilizamos la ciencia, que es la experimentación, la observación, la estadística, ¿sí? El agarrar una hipótesis y probar esa hipótesis y generar un resultado, una conclusión. Pero eso para mí no lo aleja de la otra parte, ¿sí? De la parte metafísica. Porque nosotros podemos estudiar lo que pasa en el cuerpo cuando sentimos esa conexión, pero no sabemos más allá de eso. O sea, sería como resumirlo todo o hipersimplificarlo todo simplemente en una reacción química. Entonces, ¿por qué esa reacción química, por ejemplo, con ciertas personas se esfuma tan rápido? Y hay otras que perduran mucho más en el tiempo, porque hay personas con las que tú pierdes el contacto durante muchos años, durante mucho tiempo, y la sientes como si hubieran hablado ayer. O sea, te la vuelves a encontrar y es como si hubieran hablado ayer, y puede pasar toda una vida y tú tienes esa misma conexión con esa persona. A mí me parece que hay algo más que solamente un tema de reacciones químicas y solamente un tema de me siento seguro aquí y esto se parece a lo que yo quiero, esto se parece a lo que a mí me gusta, entonces por eso aquí me quedo. ¿Por qué lo digo? Porque es que ya cuando pasa toda esa euforia, ya cuando pasa todo ese sesgo inconsciente y neuroquímico que uno siente al tener contacto con una persona, que ya empiezas a ver los defectos, ya empiezas a ver las cosas que no te gustan, ya empiezas a ver los comportamientos que te molestan, que chocan contigo, y sigues amando incondicionalmente, es probable que haya algo más. Probablemente nunca lo sabremos. Al final del día, ¿qué es lo que importa? Vivir y observar y agradecer. Y si en el pasado todo lo que pasó tuvo que pasar para estar aquí, entonces vale la pena estar muy pendiente hoy de qué es lo que pasa para sacarle el máximo provecho a todo, porque lo que está pasando hoy va a ser necesario para estar mañana en otro lugar. Y bueno,
¿Qué opinan ustedes? Cuéntenos qué opinan ustedes. ¿Creen que existen las almas gemelas? ¿Que no existen las almas gemelas? ¿Sienten que encontraron a su alma gemela? ¿Es su novio, es su pareja, es su mamá, es su hermano, es su perrito? Cuéntenos qué piensan al respecto. Nos interesa saber qué opinan al respecto. Y pendientes de Suerte. Suerte se estrena este 14 de febrero. Va a estar disponible en todas las plataformas. Y muy pronto también va a estar el videoclip, que está muy bonito y que habla justamente sobre este tema. Y bueno, Que es la pregunta de las almas pueden hacer un pacto para volverse a encontrar. para volverse a encontrar. Yo espero que sí, porque yo me quiero encontrar contigo. Mi chuñera. Y Uy, la re buena. Usted sabe qué, pero te la re buena yo. Bendiciones. Peace. Yo también siento otra cosa que es muy importante decirla, y es justamente el aprendizaje de la canción es que dos almas no se chocan, sino se cruzan cuando están listas. Entonces, también esa necesidad de querer encontrar eso cuando el corazoncito no está 100% preparado o no ha vivido todo lo que haya que vivir. Creo que esa recomendación es muy importante para las personas que sientan que quieren encontrar su alma gemela o sientan que quieren encontrar eso. Y a veces es abrirse a los aprendizajes. Porque no es como que, como les digo, no es como que, pum, le conocí, pum, chan. Pero sí hay algo como una certeza en el corazón de que cuando uno sabe, lo sabe, y lo siente. Y eso lo da mucho la intuición. Pero sin duda, uno tiene que vivir cosas para encontrarlo. Y tiene que reconocer cosas para encontrarlo. Este es el sonido de un pacto. Hicimos un pacto. Un pacto de sangre. No. Bueno, pero usted me entiende. Yo creo que ya. Sí, ya.